Era una noche de nieve cuando entré al estacionamiento de mi gasolinera. Trabajé en el turno nocturno de 11 a 7 y había estado en el trabajo durante varios meses antes. Realmente no me gustaba este trabajo, pero encontrar otro lugar para trabajar fue realmente difícil, y debido a cómo eran algunas cosas en otros aspectos de mi vida, los turnos de noche eran los mejores para mi horario personal, aunque llegaba cansado todas las noches y luchaba por terminar cada turno. Estacioné frente al edificio, al lado del auto de mi compañero de trabajo. Luego entré y lo relevé de su turno. Se fue un par de minutos después y quedé solo por el resto de la noche. Mi gerente tenía un papel en el escritorio con algunas cosas que tenía que hacer, pero al leerlo de nuevo no fue mucho. Supuse que no tomaría más de 1 hora en total completar todas las tareas, así que traté de posponerlo lo más posible para evitar quedarme dormido. Una vez comencé a cansarme mucho, pero mientras estaba sentado detrás del escritorio y alrededor de las 12 am, un automóvil se detuvo en la estación. Miré por la ventana y vi una vieja camioneta estacionada junto a una de las bombas. Por supuesto, con nieve afuera, no estábamos conduciendo, pero recibir un cliente de vez en cuando era normal. Regresé a mi teléfono y revisé algunos videos sin prestar mucha atención durante probablemente 10 minutos hasta que miré hacia afuera y vi que el SUV todavía estaba allí junto a la bomba. Los faros estaban apagados y las puertas estaban cerradas. Parecía que deberían estar bombeando gasolina, pero pasó tanto tiempo que me levanté y me acerqué a la ventana mirando hacia ambos lados del edificio, pero no había nadie afuera. Si hubieran estado en su auto durante el resto de los 10 minutos sin él, tendrían que estar helados. Estaba nevando, ventoso y frío, así que honestamente me puse un poco nervioso por ellos. Presté más atención durante los siguientes minutos esperando ver algún movimiento a través de las ventanas oscuras o que alguien regresara a su auto, pero no había nada. Era como si el auto estuviera abandonado justo al lado de la bomba. Después de pensarlo un poco, me puse la chaqueta y salí. Inmediatamente supe que tenía razón. Hacía demasiado frío para que alguien estuviera allí con el auto apagado o para que alguien estuviera afuera por más de unos minutos. Corrí hacia el auto y miré a mi alrededor. Luego acerqué mi cara a la ventana y traté de mirar adentro. «¿Hola? ¿Hay alguien allí?», llamé, solo para verificar si estaban bien, pero por lo que pude ver no había nadie dentro. No era exactamente fácil de ver, así que alguien podría haber estado, pero estaba bastante seguro de que no había nadie. Aún más confundido, retrocedí y miré a mi alrededor el estacionamiento vacío de la gasolinera antes de comenzar a caminar de regreso. Ahora con mis ojos no enfocados en el auto, solo estaba mirando al suelo y noté huellas de zapatos en la nieve yendo hacia el edificio, no realmente hacia el frente del edificio, sino como hacia el lado. Miré hacia atrás y vi que parecían venir del auto, pero en ese momento me estaba congelando y no quería investigar más sin calentarme un poco adentro primero. Encendí el pequeño calentador al lado del mostrador, poniendo mis manos frente a él para calentarlas. Solo estuve adentro durante 30 segundos a 1 minuto antes de que un golpe resonara en todo el edificio detrás de mí. Me di la vuelta sin ver nada, luego caminé alrededor del mostrador y en la parte de atrás. En el piso había charcos de agua sucia como nieve que se había derretido de las botas de alguien. Sintiendo un escalofrío recorrerme, me acerqué a la habitación trasera y giré la esquina hacia donde estaba la sala de suministros. En la oscuridad, detrás de uno de los estantes, pude ver el contorno de un hombre alto, con hombros anchos y una gran barba desaliñada, mirándome directamente.
Mi corazón se detuvo por un momento, pero después del shock inicial mi reacción fue simplemente regresar al mostrador. No sé por qué, tal vez estaba demasiado sorprendido para reaccionar apropiadamente. Después de mirar fijamente la puerta de la sala de suministros durante no sé cuánto tiempo, cogí en silencio el teléfono de la tienda y llamé a la policía. Susurré pidiendo ayuda y luego soporté los 10 minutos más desconcertantes de mi vida mientras esperaba. Durante este tiempo, no escuché ni vi nada desde la sala de suministros, lo que honestamente aumentó mi miedo. Por alguna razón, el hombre nunca salió a confrontarme. Cuando finalmente llegaron 2 policías y entraron, les dije en voz baja dónde estaba el hombre. Registraron la habitación mientras yo me quedaba en el frente, pero me sorprendió cuando salieron sin nadie más. El hombre se había ido. Huellas de zapatos acuosas rodeaban la puerta trasera, pero afuera había huellas frescas en la nieve que iban directamente desde la estación de servicio, directamente hacia el campo completamente oscuro y vacío que conducía a miles. Obviamente, nadie podía buscarlo por la noche, pero incluso cuando lo hicieron en los días siguientes, no encontraron nada. El campo era enorme. Podría haber ido a cualquier parte, pero hacía tanto frío y viento esa noche que estaba casi seguro de que encontrarían una carrocería. No sé cómo ni por qué, pero por alguna razón no pudieron encontrar ningún historial de propiedad del SUV, lo que nos dejó con lo que sabemos desde esa noche. ¿Quién era el hombre? ¿Qué estaba haciendo? ¿Y dónde está ahora? Sigue sin resolverse. Trabajé en un restaurante con mi hermano mayor durante nuestros años de escuela secundaria. Era un restaurante realmente pequeño en un centro comercial. Ambos éramos camareros allí, pero como el lugar era pequeño, a menudo ayudamos a todos haciendo entregas de platos o lo que fuera que necesitaran. Después de solo un año de trabajar allí, mi hermano se graduó de la escuela secundaria y eligió ir a la universidad, así que renunció, pero seguí trabajando allí. Esto sucedió unos meses antes de que finalmente dejara el trabajo. Era viernes, así que estaba trabajando en un turno más tarde de lo que normalmente hacía otros días de la semana. El restaurante estaba abierto hasta las 11 p.m. y generalmente nunca me quedaba hasta tarde después de las 8 o 9 de todos modos. Estaba programado para cerrar esta noche junto con el gerente. Todo era bastante normal, disminuyendo la velocidad a las 8 y algunas personas recogían pedidos para el resto de la noche. Pero a las 10:30 mi gerente atendió una llamada telefónica para una entrega a las 11 s. Salí del estacionamiento y en la carretera, la dirección que me dieron en el recibo estaba a solo 8 minutos de distancia, pero mientras conducía un par de minutos por la calle en la carretera, recibí una llamada de mi gerente. Respondí de inmediato, pensando que debían haber cancelado, pero aparentemente el tipo volvió a llamar diciendo que había dado la dirección incorrecta. Tuve que detenerme y escribir la nueva dirección. Escribí el nuevo número en el GPS, pero de inmediato supe que algo estaba mal. No estaba nada cerca. Estaba a 25 minutos en la dirección opuesta a donde iba. Si me hubieran dado esta dirección para empezar, el pedido nunca habría sido aceptado. Pensé en regresar al restaurante y decirle a mi gerente, sabiendo que él lo entendería, pero yo ya estaba fuera y ya habíamos hecho el pedido, así que comencé a conducir. Las carreteras ya estaban bastante vacías alrededor de la ciudad a esta hora de la noche, pero cuanto más lejos conducía, las carreteras se volvían aún más vacías. Ni siquiera vi más autos durante los últimos 5 minutos del viaje. Estaba en el extremo más alejado de la ciudad, donde la mayoría de los edificios y casas se convirtieron en campos de hierba y árboles. Cuando me acerqué a la carretera con la dirección, todo lo que pude ver fue una hilera de casas con todas las luces apagadas.
Mientras conducía y pasaba más casas, algunas de ellas tenían las luces del porche encendidas, pero todavía se sentía vacío. Vale la pena mencionar que no eran las casas más bonitas. Todas eran casas estilo caja de una sola planta. Me detuve frente a la que debía entregar y estacioné a un lado para salir con la comida. Sentí una extraña sensación inquietante mientras caminaba hacia la puerta. Afuera estaba tranquilo y sin luces en la calle, y apenas había luces en la casa. Estaba muy oscuro. Llamé a la puerta y esperé. Pasó un minuto entero sin señales de que hubiera nadie en casa, y estaba empezando a sentirme un poco más incómodo, así que simplemente bajé la bolsa y me di vuelta para caminar de regreso a mi auto. Aún no habían pagado, pero la comida probablemente estaba fría, y de todos modos, no me sirvió. Cuando miré mi auto, un hombre estaba parado justo detrás de él. Estaba inclinado como si estuviera mirando por la ventana. Me detuve, y no sé si el hombre me escuchó o qué, pero inmediatamente levantó la vista hacia mí. Apenas podía distinguir su cara, pero era mayor. ¿Necesitas algo? El hombre no se movió. Pregunté de nuevo, pero nada cambió. Sintiendo que esa extraña sensación se hacía más grande, miré a mi alrededor, pero no vi nada más que árboles en la oscuridad. Luego el hombre retrocedió unos pasos, se alejó de mi auto y se paró a unos 5 pies de la puerta. Después de un rato, comencé a caminar lentamente con la esperanza de entrar y irme. Cuando llegué justo a la puerta, el hombre continuó mirándome desde unos pocos metros de distancia. Abrí la puerta con cautela y corrí hacia adentro, pero antes de que pudiera encenderla, el tipo comenzó a gritar. Lo miré y lo vi ahora frente al bosque, y solo gritaba. Giré un poco la cabeza para mirar hacia donde él miraba, y en el bosque pude ver 2, o tal vez incluso 3 figuras corriendo hacia mi auto. Mi pensamiento inmediato fue que esto era una trampa y que necesitaba salir inmediatamente antes de que sucediera algo. Rápidamente encendí el auto y di marcha atrás, justo cuando el hombre a mi lado intentaba moverse detrás del auto en un intento de detenerme. Pude salir viendo y escuchando al grupo de hombres que me gritaba mientras me alejaba a toda velocidad. Llamé a la policía y, aunque no se pudo encontrar mucho, había algunas cosas en la casa que debía entregar. Aparentemente era una propiedad vacía. Técnicamente no estaba abandonada, pero los dueños ya ni siquiera vivían en el estado. Tampoco estaba a la venta. Simplemente se dejó pudrir durante la última década. Se desconoce el número que realizó el pedido, pero la dirección inicial que dio no parecía tener importancia. ¿Quién era el grupo? ¿Qué planeaban hacer? Y muchas otras cosas quedan sin resolución, pero probablemente me lo estaré preguntando por el resto de mi vida. Después de todo, si algo se hubiera desarrollado aunque fuera un poco diferente, es posible que ni siquiera esté aquí en este momento. Trabajé en una tienda minorista cuando tenía 20 años como líder nocturno. No era una de las grandes cadenas de supermercados habituales. Era un lugar local con solo unas 8 o 9 ubicaciones. La mayoría de las noches tenía un acosador nocturno para ayudarme, pero no era raro que volviera a pasar todo el turno solo. No era la tienda más grande, por lo que realmente no era un ambiente de trabajo muy intenso, y muchas veces me encontraba trabajando lento para no quedarme sin nada de cosas que hacer. Esta fue una de esas noches en las que estaba solo y trabajando a un ritmo constante. Al comienzo de mi turno, cargué algunas cajas y me moví hacia los pasillos para comenzar a acechar. No requiere mucho esfuerzo mental, por lo que mi mente estaba en otra parte y solo pensaba en cosas al azar sin prestar mucha atención.
Caminé por 3 pasillos hasta que un golpe en la entrada principal me hizo saltar. Casi ni siquiera me di cuenta de lo que era porque estaba muy distraído, pero una vez que lo hice, me confundí mucho. Los escuché tocar de nuevo lo suficientemente fuerte como para hacer eco en toda la tienda. Caminé hasta el final del pasillo y miré a través de las grandes ventanas del frente y vi a un hombre encapuchado parado en las puertas. «Estamos cerrados, no abrimos hasta las 8:00 am», dije a través del vidrio. El hombre me miró, pero no dijo nada. Señalé el cartel en la puerta. «Estamos cerrados, lo siento», repetí. El hombre siguió mirándome durante unos segundos, luego se dio la vuelta y se alejó. Lo vi caminar hasta que ya no pude verlo, pero no parecía que se hubiera estacionado en ningún lado. Todo fue extraño, por decirlo menos, pero pensé que simplemente estaba en el lugar equivocado o algo así. Volví a lo que estaba haciendo, abasteciendo los estantes y eventualmente olvidándome del hombre. A las 2 am, estaba a la mitad de los pasillos y listo para tomar mi descanso para almorzar. Dejé las cajas donde estaban y fui a la sala de descanso en el otro extremo del edificio. Estuve allí probablemente una buena media hora antes de tirar el resto de mi almuerzo y volver al trabajo. Caminé por la tienda y hasta el final del pasillo en el que estaba trabajando, pero justo cuando miré hacia arriba, había un hombre caminando por el otro extremo. Parecía que simplemente estaba caminando por la tienda sin haberme notado. Me quedé paralizado en el lugar, sintiendo una instantánea oleada de miedo. Ahora, escuchando atentamente, podía escuchar los pasos del hombre moverse hacia la puerta del lado del edificio del que acababa de venir. Así que me moví hacia el pasillo y me escondí detrás de los estantes. Los pasos sonaron como si fueran hacia la sala de descanso, pero justo antes de dejar el pasillo para intentar correr y buscar ayuda, escuché al hombre salir corriendo de la habitación. Los pasos ahora corrían por la tienda, acercándose cada vez más. Corrí hacia el otro extremo del pasillo, miré hacia atrás y vi al hombre girar y comenzar a correr hacia mí. Corrí hacia la puerta principal, sacando mis llaves y tratando de desbloquearla con manos temblorosas. El hombre apareció al final del pasillo justo cuando lo abrí, y justo cuando salí del edificio, vi un destello brillante en el rabillo del ojo y escuché un sonido pop que hizo que mis oídos sonaran. Un disparo tan fuerte que ni siquiera sabía dónde aterrizó, pero corrí por mi vida alrededor del edificio. Llegué a mi auto y me escondí en el asiento trasero mientras llamaba al 911. Por lo que sé, el hombre no me siguió. Cuando estaba afuera, ya se había ido cuando la policía llegó a la tienda. Encontraron la puerta trasera abierta junto con algunas herramientas pesadas al lado. El hallazgo más aterrador fue el agujero creado por el disparo justo al lado de las puertas de entrada. ¿Por qué el hombre irrumpió y fue tan agresivo apuntándome de esa manera se desconoce? Por su comportamiento, la policía parecía pensar que era algún tipo de crisis mental o crisis psicótica sin tener ninguna razón real para atacarme específicamente, aparte del hecho de que estaba solo. Ya no trabajo allí,